Había oscuridad y luego Bang, originando una expansiva existencia infinita de tiempo, espacio y materia. Cada día, nuevos descubrimientos están revelando misterios alucinantes de este lugar que llamamos el universo. El sistema solar. ¿Cómo salió del olvido del caos interestelar? Estamos hechos de polvo y gas. Hoy, el Sol y los planetas tienen pistas fascinantes de sus orígenes en una bruma de partículas tan pequeñas que son prácticamente invisibles. La evidencia de nuestro pasado está a nuestro alrededor. Pero ¿fueron las fuerzas titánicas las que crearon nuestro sistema solar común en todo el universo? ¿O somos los únicos? Nuestro sistema solar parece ser un sistema único. El universo puede tener un sinnúmero de estrategias para la elaboración de estrellas y planetas, pero solo una de ellas podría determinar cómo fue hecho el sistema solar. Comienza hace 4.6 mil millones de años. Una nube gigante de gas y polvo flota misteriosamente a través de un brazo de distancia de la Vía Láctea, congelada a menos de 240 grados bajo cero. Cuando está ahí sola no sucede mucho en la nube molecular. Las temperaturas son bastante bajas, las partículas se mueven lentamente, solo permanece ahí. Pero si hay una supernova cerca, una estrella explosiva puede enviar una onda de choque a través de esa nube molecular, provocando un colapso gravitacional. Ese colapso es el primer paso de un largo proceso que da lugar a la existencia de lo que ahora llamamos el sistema solar. Nuestra misión será seguir una línea de tiempo de los primeros 700 millones de años, en el momento que el sistema solar se formó y estabilizó. Comenzamos al observar el Sol y sus planetas como son en la actualidad. La evidencia de nuestro pasado nos rodea. Los 4 planetas del interior del sistema solar están hechos de roca y metal, y los 4 planetas de la parte exterior son unas bolas de gas gigantes. Así que claramente diferentes procesos sucedieron, y eso nos dice algo acerca de cómo llegamos aquí. Sabemos la historia del sistema solar por cómo los científicos creen que sucedió. Ellos empezaron nuestro sistema solar desde la hora cero. La explosión de la supernova no solo sembró la nube gigante de gas con elementos pesados como el hierro y el uranio. La sacudida de la explosión dio a la nube un impulso hacia el futuro, mientras las olas comprimían los gases de la nube hacia una masa crítica. Esa masa comienza a colapsar bajo la fuerza de gravedad y luego es imparable, es veloz, es irreversible. Es como una montaña rusa al llegar a la cima de su trayectoria que acelera hacia abajo. La colapsada nube, destinada a convertirse en nuestro sistema solar, se convierte en un parque temático virtual con un movimiento caótico. Un parque de atracciones como el de Knott's Berry Farm es un gran lugar para que vengan las personas a experimentar el tipo de movimiento que sucedió en los inicios del sistema solar. Hay gravedad, hay colisiones, impulsos, fuerzas. Todas esas interacciones que tuvieron lugar en los inicios del sistema solar pueden ser halladas aquí en todos los diferentes tipos de paseos. Estas interacciones se intensifican en la colapsada nube, donde el gas y el polvo se contraen en densos bolsillos. Y cada uno se convertirá en el criadero de una estrella. Cuando se formó esta nube molecular gigante y empezó a colapsar, una gran cantidad de protoestrellas y una gran cantidad de sistemas solares se formaron al mismo tiempo. Así que nuestro Sol tiene muchos hermanos y hermanas estrellas que se formaron en la misma época que el Sol. Las primeras etapas de la formación de nuestro sistema solar son únicas. Hoy en día somos testigos de lo que sucede en la constelación de Orión, donde una enorme nube molecular se extiende cientos de años luz de diámetro. En
algunos lugares, los bolsillos se deshacen formando cúmulos de estrellas jóvenes que iluminan el gas que las circunda. El circo de movimientos en el parque de diversiones es acertadamente paralelo a los movimientos de la materia del espacio que se unen para hacer el sistema solar. El más básico de esos movimientos es circular, como un carrusel celestial. A medida que la nube presolar colapsa, comenzamos a notar la rotación. Un giro que ha estado ahí desde el principio. Toda la galaxia gira, todo lo que está en la galaxia gira, todo gira en relación a todo lo demás, así que la rotación es parte integrante de la física del colapso estelar. Lo que ocurre después se asemeja a un patinador de hielo cuando gira. Cuando cierra los brazos, gira más rápido. Mientras la gravedad cae en el gas de la nube no solo gira más rápido, inevitablemente se aplasta como un disco. Podemos ver un proceso similar aquí en la Tierra, en lugares como el taller de soplado de vidrio de Joe Cariati en California, donde la astrónoma Laura Dengley observa la acción. Joe Begins comienza con una ronda de vidrio fundido al rojo vivo. Solo tomamos una masa sólida redonda y le damos vueltas. Se aplana porque es mucho más fácil para el fluido de ese cristal líquido colapsar en el mismo eje a lo largo del eje de rotación en lugar de tratar de luchar contra el giro o contra el impulso y acercarse. Y al igual que en nuestro sistema solar, si hubieran planetas formándose, todos estarían en el mismo plano. Es como el disco de nuestro sistema solar. Ahora, parece un poco elíptico, no está circular. Pensamos en nuestro propio sistema solar como algo circular, pero creo que me dijiste que tenía que ver con la existencia de más masa de un lado que de otro. Es una analogía de una estrella binaria en formación donde tiene más masa de un lado que también va a formar una estrella o una enana marrón o un planeta de gran masa como Júpiter. Oye, es muy tentador tocarlo, no es buena idea, ¿cierto? Oh, no podemos hacer eso, no se puede. 100.000 años después de su inicio, la nube que se convertirá en nuestro sistema solar ha colapsado casi por completo y su centro se ilumina con el resplandor de una protoestrella emergente. Una protoestrella es la primera etapa para convertirse en estrella. Es cuando la estrella aún está colapsando y la energía que irradia proviene del colapso gravitatorio. Es cada vez más caliente y se hace más pequeña. No tiene las reacciones nucleares que tiene una estrella cuando está en su fase principal de ser una estrella. La emergente protoestrella comienza a devorar el disco de gas y polvo que compone lo que se llama nebulosa solar. Así que gran parte de ella terminará en el Sol. Lo que queda de los planetas, lunas, asteroides, incluso nuestros pobres cuerpos, es casi una reflexión cósmica. Nos ha tocado vivir en este planeta, por lo que las cosas que le ocurren son importantes para nosotros. Pero eso solo fue una pequeña parte de la mezcla. Este estacionamiento es una forma de mostrar qué tan pequeña es. Cuando vemos el sistema solar, el Sol es 99.85% de la masa total. Así que comparado con los 500 autos de este estacionamiento, mi auto sería lo restante de los demás planetas, asteroides y lunas. Y en cuanto a la Tierra, quizás podría ser comparada con esta llanta de repuesto, nada más grande que eso. 1 millón de años después de la hora cero, el método del sistema solar para clasificar los materiales de construcción de planetas es claro. Están separados por las diferentes temperaturas en el disco. Cerca del protosol, las temperaturas están por encima de los 1100 grados, vaporizando todo. Y a 8 millones de kilómetros se encuentra la línea de rocas donde está lo suficientemente frío como para que los metales y los minerales se vuelvan sólidos. Mucho más lejos se encuentra la línea de nieve, donde las temperaturas pueden llegar a menos 225 grados bajo cero, lo suficientemente frío como para que el agua, el metano y el amoníaco se conviertan en hielo. El
comienzo del sistema solar fue parecido a la fabricación del algodón de azúcar, y para mostrarnos cómo se hace, tenemos a Katy Wu, quien hará una demostración. Primero tomamos los cristales de azúcar, los cuales se calientan. El proceso de calentamiento se produce en el centro. En el caso del sistema solar, hay un sol muy caliente en el medio que derrite cosas que están cerca de él. Y mientras este sol caliente aumenta más su temperatura, derrite lo que está cerca. ¡Oh, ahí va! Es como una nebulosa solar, se empieza a condensar y en la parte de adentro no se ve nada. El interior está todo fundido, y mientras llega al frío exterior, la nebulosa solar comienza a condensarse. Se puede ver cómo empieza a solidificarse en el exterior del sistema solar, donde es frío. Se hace una línea de material gaseoso en el interior y de material sólido en el exterior. Esta es una excelente analogía para mostrar qué son los protoplanetas. Comienzan a aglutinarse, a adherirse entre sí. Muy parecido a lo que hace este algodón de azúcar, que forma cosas cada vez más grandes que vengan de estos diminutos trozos de cristal que son el azúcar que hay en el algodón de azúcar. Gracias. De nada. El sistema solar es delicioso. A estas alturas, las partículas que se unen son microscópicas, mucho más pequeñas que los cristales de azúcar derretidos. Y mientras el algodón de azúcar ilustra esas sólidas uniones en el sistema solar, otra atracción del parque temático nos mostrará qué las hace crecer. Los autos chocones no son muy divertidos sin colisiones. Y en el sistema solar, sin colisiones, no habrá crecimiento ni coaliciones. Las colisiones de acreción que sucedieron en los inicios del sistema solar son del tipo que permite a los objetos adherirse mediante un proceso de varios tipos de fricción, en el que los elementos se adhieren por la interacción mecánica. En el interior del sistema solar, el proceso requiere tiempo, mientras pequeñas bolas cósmicas de polvo se forman lentamente pegadas entre sí solo por colisiones aleatorias en sus órbitas alrededor del Sol. Pero en el exterior del sistema solar, la historia es totalmente diferente. Los gigantes planetas están a punto de estallar en un cósmico abrir y cerrar de ojos. Comenzando con una nube de gas y polvo, la realización del sistema solar tomará 700 millones de años. Ahora, solo 2 millones de años después de su nacimiento, el joven sistema da sus primeros pasos para la creación de una familia de planetas que un día será tan diversa como Júpiter, Saturno o la Tierra. Aunque por ahora son trozos de materia que continúan su viaje en la montaña rusa en la turbulencia de la nebulosa solar. El grueso disco giratorio, compuesto mayormente de gas hidrógeno, es incrustado de sólidos. La zona interior se llena de fragmentos de roca, pero fuera de la frontera conocida como línea de nieve, también hay hielo de metano, amoníaco y agua, la cual domina el disco externo y por una buena razón. Todos son compuestos del hidrógeno de una forma u otra. Y el hidrógeno era el elemento más abundante en esa región del sistema solar en ese momento. Ese hidrógeno abundante se combina con elementos como el oxígeno para el agua, el carbono para formar el metano o el nitrógeno para formar el amoníaco y brindarnos esos compuestos, los cuales luego se congelan. Las continuas colisiones en medio de la turbulencia forman pequeñas motas de polvo y el hielo se adhiere mediante la fricción y la electricidad estática hasta que tienen el tamaño suficiente para que la gravedad se haga cargo. Eventualmente se convertirán en planetesimales. Los planetesimales fueron los pilares originales de nuestro sistema solar. Son realmente diminutos, solo de 1 kilómetro de ancho. Pero hubo una gran cantidad en el sistema solar, estaba repleto de ellos.
Esos planetesimales de 1 kilómetro formarán planetas a gran escala, pero de tamaños muy diferentes. Eso es lo que Ryan Chan de San Mateo, California, quiere preguntar a nuestro programa al escribir: ¿por qué los planetas que están más cerca del Sol son más pequeños que los enormes planetas que están lejos de él? Ryan, los planetas internos son más pequeños porque los internos no tenían mucho material para formarse, solo metales, piedras y cosas así. Los planetas externos, después de formar un núcleo similar al de la Tierra, fueron capaces de atraer hielo, amoníaco, metano, dióxido de carbono. Eso los hizo más grandes, y luego, por la gravedad, atrajeron gases haciéndose cada vez más grandes. Tres millones de años después de la hora cero, los planetesimales se fusionaron en objetos más grandes llamados embriones planetarios o protoplanetas. Los protoplanetas están hechos de los planetesimales, así que son más grandes, como del tamaño de la Luna. Más allá de la línea de nieve, donde el hielo es más abundante, la multitud rebosante de protoplanetas colisiona y se fusiona en una delirante formación de planetas. Dentro de solo 3 millones de años, esas colisiones dan a luz a un joven planeta destinado a convertirse en el monstruo del sistema solar, el infante Júpiter. Antes de convertirse en un planeta gigante, Júpiter era una especie de supertierra, tal vez con 10 o 15 veces más masa que la Tierra. El incipiente Júpiter estaba formado por rocas y hielo y aún continúa creciendo. En un momento crucial, un último protoplaneta choca contra su superficie. Es otra cuestión que se puede ver desde el punto de vista de una montaña rusa en la creación del sistema solar. La nueva masa envía a Júpiter al borde para convertirse en el bravucón gravitacional. Luego de alcanzar el nivel de masa crítica, la gravedad de Júpiter fue capaz de atraer materia rápidamente, una especie de efecto desbocado que lo hizo muy grande a gran velocidad. Al igual que una aspiradora cósmica, Júpiter aspiró virtualmente todo el gas de su trayectoria orbital, con un crecimiento del 90% de su tamaño actual en solo 100.000 años. Saturno, Neptuno y Urano siguen a Júpiter devorando suficiente gas como para convertirse en gigantes gaseosos. La dramática succión de uno o más planetas despejaron el camino por el disco alrededor de una estrella que es considerada común en el universo, según un descubrimiento reciente por un telescopio. También vemos ese proceso en otros planetas solares en formación. Finalmente llegamos al punto en el que podemos imaginar otros discos alrededor de las estrellas y las brechas que están siendo creadas por los planetas más grandes que las orbitan. A principios de 2011, los astrónomos utilizaron el telescopio Subaru en Hawái y difundieron la fotografía de una estrella a 450 años luz de la Tierra. Una máscara de óptica avanzada les permitió bloquear la luz de la misma, revelando la primera imagen directa de un disco con zonas despejadas por planetas en órbita. Esa es una excelente imagen de alta resolución que muestra un disco de gas y polvo alrededor de una estrella, y las partes internas han sido talladas por uno o más planetas que se han aglutinado y arrojado otro material. 3 millones de años a lo largo de la línea de tiempo y Júpiter y Saturno son ahora los titanes del sistema solar. Los dos planetas gigantes con el tiempo tendrán el 92% de toda la masa no solar de nuestro sistema. Con 10 millones de años de vida, el joven sistema solar se está quedando prácticamente sin combustible. En este caso, el combustible es el hidrógeno y el helio que impulsaron el rápido crecimiento de Júpiter y Saturno. La estrella en formación tenía un enorme viento solar que eliminaba materiales del sistema solar. Júpiter y Saturno recogieron la mayor parte de los materiales de sus órbitas, a los cuales les deben su tamaño. Urano y Neptuno llegaron un poco tarde a la repartición y no pudieron recoger mucha materia, por eso son más pequeños que Júpiter y Saturno.
Durante la época antes de que el polvo y el gas desaparecieran, el sistema solar en formación estaba oculto del resto del universo. Aunque el polvo y gas formaban planetas, el disco se mantenía lo suficientemente grueso como para bloquear la luz del protosol en el centro. A una distancia de varias tierras del Sol, por ejemplo, mirando hacia atrás al Sol, en las primeras fases del sistema solar, no podríamos verlo, no podríamos ver su luz. ¿Cómo se habrá visto el sistema solar en ese entonces si lo observara a distancia un alienígena astrónomo? El telescopio Hubble Space nos muestra fotografías de discos protoplanetarios en la zona de una estrella en formación a 1350 años luz de la Tierra. Podemos verlo desde varios ángulos. Se inclina con respecto a nuestra línea de visión. Por ejemplo, si están de frente, podemos ver una estrella central rodeada por un disco. Pero cuando vemos esos objetos desde el borde, el gas y el polvo que entra en nuestra línea de visión y la estrella central, bloquea la luz de la estrella. Pero ahora, 10 millones de años después de que el sistema solar comenzara a formarse, habiendo desaparecido el polvo y el gas, el Sol ha de brillar a través del espacio. Aún debe pasar por el proceso de convertirse en una verdadera estrella y a esa altura parecerá extraña ante los ojos modernos. El espectro de luz era muy diferente, así que arrojaba bastante energía al igual que lo hace ahora. Pero estaba mucho más rojo en su espectro, así que el sistema solar habría sido de un color muy diferente al que vemos hoy. La protoestrella, que se ve amarilla y naranja, es una caldera hirviendo. En algunos sistemas, los núcleos de nubes contrayentes nunca brillan con nada más que la luz tenue de las estrellas enanas marrones. Nuestro Sol se acerca a un punto crítico. Su infernal horno interno se pulverizará o rebasará el límite nuclear y brillará a través de la galaxia con todo el brillo de una verdadera estrella. Llegó en 1967, cuando la cápsula del Apolo 1 se incendió con sus 3 astronautas dentro. El 13 de abril de 1970, Jim Lovell, comandante del Apolo 13, comunicó que había un problema a 260.000 kilómetros de la Tierra, por lo que no podían usar un motor. Luego de 6 días en el espacio, regresaron a salvo. El último fracaso fue el de la nave no tripulada israelí Bereshit, que luego de 10 años de trabajo se estrelló justo antes de alunizar. Ahora estamos en el punto más crítico en la formación de nuestro sistema solar. Con 50 millones de años, el protosol y sus planetas formados con apenas un 1% de su edad actual. En muchos sistemas, la estrella central no tiene suficiente masa para encender por completo, aunque nuestro Sol está a punto de superarla en ese aspecto. Ha alcanzado un umbral crítico de calor y presión donde la fusión nuclear puede comenzar en su núcleo. Usando la misma increíble energía que impulsa una bomba de hidrógeno, nuestro Sol vuelve a la vida como una formada y recién nacida estrella. Como a 50 millones de años de la vida del sistema solar, desde el inicio de su formación, el Sol entra a una fase diferente, la quema de hidrógeno, haciendo realidad la fusión nuclear. En ese momento el Sol se convierte en lo que pensamos que es ahora una estrella totalmente desarrollada. La fusión nuclear llevará al Sol al futuro distante. Se quemará el tiempo suficiente como para ayudar a la evolución de la vida en la Tierra, brillando sin cesar por cerca de 10.000 millones de años. A diferencia del recién Sol nuclear, el resto del sistema solar está lejos de desarrollarse. Hace 40 millones de años, los gigantes gases congelados fuera de la línea de nieve dejaron de crecer y lograron una estabilidad de hielo. Pero en el caliente núcleo del sistema solar, donde escasea el gas pero abundan las rocas, sigue reinando el caos.
En el momento en que el Sol se convierte en una estrella desarrollada, los planetas del interior del sistema solar aún estarán tratando de crecer. Hay pequeños protoplanetas que se han construido juntos, colisionando, haciéndose cada vez más grandes, para luego convertirse en esos 4 enormes planetas que tenemos en el interior del sistema solar. Aunque dentro de la órbita de Júpiter se encuentra una pequeña región donde los más pequeños planetesimales mandan y los protoplanetas escasean. Este es el cinturón de asteroides, donde Júpiter mueve las cosas para evitar que los planetas se formen. Júpiter es el planeta más grande, así que su influencia gravitacional es la mayor de todo el sistema solar. Hubo un momento en los inicios del sistema solar que Júpiter estaba atravesando por lo que ahora es el cinturón de asteroides, bombeando los planetesimales de ahí, haciendo que chocaran de manera destructiva, volando en pedazos. Queremos dar la perspectiva de cómo es una colisión destructiva en el cinturón de asteroides, pero no podemos usar rocas reales porque las velocidades de las que disponemos son muy lentas. Así que usaremos estas rocas especiales livianas que hizo Ryan Johnson, un artista plástico de efectos especiales. Ryan, ¿puedes hablarnos sobre estos asteroides de simulación ligeros? Desde luego, estos materiales que hemos desarrollado aquí son de un material como de yeso espuma que usamos para simular verdaderas rocas en películas, documentales y cosas así. Cada vez que queremos algo para romper, esto se rompe con facilidad y se desmorona. Así que lo que hemos hecho es tomar el mismo material y hemos desarrollado uno más grande que usaremos para simular el asteroide. Bien, tenemos estos dos y haremos que choquen con mucha fuerza y con suerte eso recreará la colisión de un asteroide. ¿A qué velocidad crees que deben chocar para que se rompan? Solo debemos dejar caer uno sobre el otro a una altura razonable y como desde allí. Muy bien, hagámoslo. Dejémoslo caer. La distancia de la caída es de 5 metros, lo cual le dará al asteroide una velocidad de 60 kilómetros por hora al caer. ¿Un poco más? Perfecto, perfecto, justo ahí. Bien, Ryan, estamos listos. Bien, hay mucho viento, pero veremos cómo resulta. Muy bien. Estuvo excelente. Sí. Grandioso. Diría que fue un éxito. Gracias. Sí. Sí, se ve bien. Es increíble cómo se esparció. Así es, en el cinturón de asteroides todas esas piezas gravitan hasta unirse y formar una pila de escombros, lo que hoy llamamos asteroides. Entonces, si todo el tiempo se están uniendo, así no es el proceso de formar un planeta, ¿por qué no se formaría el planeta en este caso? Pues no, porque estos se golpean una y otra vez, así que esa masa sigue pulverizándose por los impactos, y solo quedan montones de escombros individuales, en lugar de un planeta completo. Esto que hicimos, ¿recreó bien cómo sería una colisión de asteroides? Fue una excelente analogía porque quedaron grandes piezas y polvo, así que lo que creemos que son asteroides son básicamente pilas de escombros compuestas por la unión de esas grandes piezas cubiertas de polvo, y sí, creo que hiciste un buen trabajo. Esto luce como el principio de un asteroide. Genial, me alegra que funcionara. Bien. El cinturón de asteroides no es la única región del emergente sistema solar donde los planetas no se forman. En los bordes exteriores del sistema solar, otro anillo de pequeños fragmentos orbita en el congelado silencio, el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es una región más allá de la órbita de Neptuno que tiene un montón de helados fragmentos rocosos bastante alejados uno del otro. Ahora, ellos nunca pudieron unirse para formar un planeta, porque no hay suficientes de ellos, ni tampoco lo suficientemente cerca. 50 millones de años después del nacimiento del sistema solar, tanto el cinturón de Kuiper como el cinturón de asteroides tenían 100 veces más objetos en ellos de los que tienen hoy. Esos objetos juegan un papel monumentalmente destructivo, pero vital en la evolución final de los planetas rocosos inferiores, incluyendo la Tierra. A los planetas interiores les toma 10 veces más tiempo para formarse que a los planetas gigantes del exterior de la línea de nieve. Después de 75 millones de años, el proceso está casi completo. Cerca de 150 millones de kilómetros del joven Sol,
La prototierra ha alcanzado el tamaño de un planeta en una órbita relativamente estable, pero tiene un acosador cósmico. Se cree que la Tierra, en su fase inicial, estaba acompañada de otro planeta, un protoplaneta llamado Theia, que se encontraba en una órbita similar a la de la Tierra, siguiendo prácticamente el mismo camino. Por millones de años, los planetas hermanos se persiguen mutuamente alrededor del Sol en un peligroso dueto. Pero se acerca un choque que tendrá enormes consecuencias en el destino de la Tierra. La creación de nuestro sistema solar se ha prolongado durante 80 millones de años desde el colapso de la nube gigante de gas que comenzó el proceso. Los planetas internos han tomado magníficas formas, pero ahora la Tierra, la cual albergará vida algún día, enfrenta la posibilidad de una muerte temprana y cataclísmica. Durante millones de años, la Tierra ha sido seguida por el protoplaneta Theia. Los dos cuerpos viajan prácticamente en la misma órbita, acercándose cada vez más. Ahora, para la Tierra y para Theia, llegó la hora de la verdad. La colisión entre la Tierra y Theia al principio de la historia del Sistema Solar debió haber sido un evento espectacular. Un objeto del tamaño de Marte golpeó a la Tierra de un lado, salpicando parte de la corteza y las capas de ambos objetos hacia el espacio, formando un anillo de restos, de los cuales luego se formaría la Luna. Habiendo sobrevivido al cataclismo y formada la Luna, la Tierra se define por ser uno de los planetas más estables del Sistema Solar. Ahora el drama se traslada de nuevo a los inmensos gases exteriores, cuyas órbitas cambiantes amenazan con destruir el sistema solar. Al pasar 500 millones de años desde su inicio, todos los planetas del sistema solar se han formado, aunque rodeados por escombros del disco planetario, están en movimiento. Mientras las olas de densidad se forman en el disco, los planetas están surfeando las olas del material del disco. Parece que hubieran organizado completamente las cosas desde donde los planetas se formaron hasta donde los vemos al final. En las primeras etapas del sistema solar, los tres planetas más alejados como grupo están más cerca del Sol de lo que están hoy. Y la órbita de Neptuno está dentro de Urano, a la inversa de su posición actual. Además, los cinturones de asteroides y de Kuiper tenían cada uno 100 veces más material de lo que tienen hoy. Los pequeños cuerpos de ambos cinturones se arrojan constantemente hacia los planetas enormes y su intensa gravedad. Teniendo bastante masa, los planetas grandes reaccionan cada vez que arrojan un planetesimal a algún lado. Tal vez la reacción sea pequeña, pero se suman para hacer que las órbitas de los planetas gigantes migren a nuevas posiciones. Al principio los planetas exteriores tienden a moverse un poco y migran. Ahora Saturno, Urano y Neptuno enviaron planetasimales hacia el Sol. Eso significa que generalmente se mudan hacia el exterior, mientras que Júpiter arroja planetasimales a distancias muy grandes, incluso los expulsa del sistema solar, y eso significa que Júpiter tuvo que mudarse. ¿Qué determina esos movimientos hacia adentro y hacia afuera? Son el resultado de una ley física que dice que la energía nunca se pierde. Cuando un planeta expulsa a un planetasimal, el planeta debe moverse un poco, y es simple conservación de energía. Eso le da mucha energía al planetasimal, arrojándolo bastante afuera. Eso significa que el planeta tiene que mudarse, pierde energía. Si un objeto orbitante pierde energía, no se mueve tan rápido. Significa que se reduce a una órbita más baja. El parque de atracciones ilustra nuevamente las fuerzas del trabajo, en este caso el efecto catapulta. Es el impulso gravitacional que los planetas grandes pueden dar a los planetas pequeños. En los años 70, los científicos lo explotaron para acelerar la nave Voyager mientras se balanceaba de planeta en planeta en las afueras del sistema solar. Aquí en la Tierra podemos pensar en la catapulta como una montaña rusa sobre el borde.
La montaña rusa Boomerang que tenemos ahí es un buen ejemplo de los procesos involucrados en el efecto catapulta. La gravedad que se ejerce aquí es precisamente la gravedad de la Tierra. Ala hacia abajo el carro, lo lanza pendiente abajo y luego el carro vuelve a subir la pendiente por el impulso que tuvo al bajar. ¿Qué sucede si añadimos a Júpiter en el sistema? La gravedad de Júpiter seguiría extrayendo los objetos, pero este se balancea alrededor del planeta y va alrededor de Júpiter. Y el movimiento de Júpiter le da un toque extra para que se vuelva más dinámico y se dispare de nuevo por la pendiente lanzándose al espacio. Millones de pequeños halones gravitacionales han hecho cambios sutiles en las órbitas de los planetas por más de medio billón de años. En la Tierra y los demás planetas jóvenes se establecieron condiciones favorables para la vida. De ser así, están a punto de ser exterminados, mientras los gigantes de gas Júpiter y Saturno llegan a un punto de inflexión llamado resonancia. Tan pronto como Júpiter y Saturno llegaron a la resonancia fue catastrófico. Todo el sistema solar voló en tan solo 1 millón de años, la cual es una pequeña porción de tiempo comparada con la edad del sistema solar. La resonancia significa que cada vez que Saturno orbita una vez el Sol, Júpiter dará la vuelta 2 veces. El resultado: Júpiter y Saturno se acercan más el uno al otro en la misma región del sistema solar de forma regular y continua, creando una inmensa bomba de gravedad. Es como empujar a un niño en un columpio. Si impulsas el columpio en el momento justo, puedes hacer que el movimiento sea cada vez más y más alto. El efecto más dramático es el de los 2 planetas gigantes en el exterior. Mientras todos los planetas orbitaban alrededor del sistema solar orbitando gravitacionalmente entre sí, una de las cosas más increíbles es que Urano y Neptuno cambian de lugar. Así que ahora Neptuno está más lejos de Urano. La resonancia es un cataclismo cuyos efectos van barriendo a través del sistema solar a una velocidad sorprendente, no solo cambiando órbitas, sino limpiando la mayoría de objetos pequeños del sistema. Júpiter solo es un bravucón gravitacional y un planeta que agota el cinturón de asteroides, pero la resonancia de Júpiter y Saturno causaron una disminución catastrófica tanto del cinturón de asteroides como del cinturón de Kuiper. El 99% de los cuerpos de los cinturones de asteroides y de Kuiper son eliminados. Mientras la mayoría de ellos son expulsados del sistema, otros se introducen en él. Atraídos por la gravedad del Sol, se mueven por el espacio hacia el interior del sistema solar. ¿Cómo los planetas interiores, incluyendo a la Tierra, podrán escapar del ataque? La creación de nuestro sistema solar llega a un clímax violento 700 millones de años después de que la nube presolar comenzara a colapsar por primera vez. Y la Tierra está en la línea de fuego. El caos gravitacional de Júpiter y Saturno golpea a los planetas del interior del sistema solar y las lunas en un evento conocido como el bombardeo intenso tardío. Una gran cantidad de material en el exterior del sistema solar cae al interior del mismo, donde chocan con los planetas internos y la Luna, creando los cráteres que vemos hoy en día. Algunos investigadores creen que las colisiones pueden haber esterilizado la Tierra varias veces y que si la vida se había formado fue destruida. Y debió comenzar de nuevo. Pero el impacto de los objetos procedentes del espacio, junto con su violencia, también pueden haber traído un beneficio. La Tierra tendría más agua de la que tiene actualmente de no haber sido bombardeada de materiales del sistema solar exterior. Algunos han especulado que la mayor parte del agua es el resultado de los impactos del periodo del bombardeo intenso tardío.
Actualmente, 4.6 billones de años después del nacimiento del Sistema Solar, el curso muy remoto y peligroso de un enorme asteroide nos dice que la historia todavía no ha terminado. Aunque más importante son los cientos de pequeños asteroides golpeando los planetas como meteoritos. Su estudio nos dice si la elaboración del Sistema Solar realmente ocurrió, cuándo y cómo creemos que sucedió. Aquí tengo una muestra del meteorito Allende, que es un fragmento de roca que cayó en México cerca del pueblo Allende en 1969. Algunos componentes del meteorito son estas inclusiones ricas en calcio y aluminio, los puntos blancos que se ven en la superficie. Estos son los materiales más antiguos conocidos en el Sistema Solar, y lo sabemos detectando la edad con isótopos radiogénicos. En su tecnología en la UCLA, el cosmoquímico Ed Young y sus colegas examinan cuidadosamente pequeñas muestras de antiguos meteoritos. En el medio hay un gran fragmento blanco, el cual debemos cortar. Los láser de precisión del laboratorio AIM los fragmentan, creando agujeros del grosor de un cabello humano. Análisis sofisticados miden los elementos radioactivos, los cuales sirven como relojes atómicos. A principios del 2011, cosmoquímicos en un laboratorio similar en la Universidad Estatal de Arizona ubicaron la fecha de un meteorito al norte de África con una precisión increíble de 4.5682 billones de años, el material más antiguo encontrado en la Tierra, más antiguo que la Tierra misma. En agosto de 2011, el Dawn Spacecraft llegó al cinturón de asteroides, fuente de la mayoría de los meteoritos. Fotografías más cercanas de Vesta, el segundo asteroide más grande, inicia una nueva forma de contar la historia del Sistema Solar. Una de las cosas más emocionantes sobre la misión Dawn es que conseguiremos la primera imagen de algo que al principio era un mini planeta que se formó justo al inicio del Sistema Solar. Desde su nacimiento en los inicios del Sistema Solar, Vesta ha sido imperturbable frente al clima o muchas de las fuerzas geológicas que han cambiado a los planetas con el tiempo. Al igual que algunos de los planetas que tiene volcanes, tiene un núcleo, pero a diferencia de los planetas más grandes, no le ha sucedido mucho en los últimos 4,5 mil millones de años. Así que esto es un avance en el conocimiento de los principios del Sistema Solar. Dawn orbitará a Vesta durante un año antes de ir a pasar otro año orbitando al asteroide más grande, Ceres. Mientras tanto, Juno de la NASA acaba de iniciar su viaje a Júpiter, en el que investigará el enorme planeta para ver si en verdad tiene un núcleo sólido y se formó de forma rápida, como los científicos creen actualmente. Aún más importantes son las estrellas con sus propios sistemas solares, cuya formación arroja información esencial por su propia cuenta. La razón más importante para entender cómo fue hecho el Sistema Solar es averiguar si somos normales o no. Cuando ven hacia afuera y observan cómo se forman los demás sistemas solares, con nuestros telescopios, por ejemplo, en Orión y otros lugares, queremos responder la pregunta: ¿qué tan normal es nuestro Sistema Solar? Lanzada en el 2009, la misión Kepler está funcionando a todo volumen y ha identificado 1.200 posibles planetas alrededor de otras estrellas. Algunos sistemas tienen planetas del tamaño de Júpiter cerca de sus soles o en órbitas desiguales. Otros tienen planetas pequeños aglomerados cerca de la zona caliente de sus estrellas. Nuestro sistema solar, sin embargo, tiene sus planetas en órbitas casi circulares, esparcidos, en un arreglo estable que es casi perfecto. Una de las mayores sorpresas de la última década, mientras descubríamos otros sistemas planetarios, fue el hecho de que nuestro sistema solar parece ser un fenómeno único, debido a que nuestro sistema solar es bastante regular. ¿El Sistema Solar fue generado por procesos que podemos observar actualmente? ¿O acaso somos especiales? Eso nos lleva al punto de si la vida es algo especial. Y quizás esa pregunta sea la más importante de todas.
ya que la historia de la vida del Sol y sus planetas se convierte esencialmente en la historia de la vida misma, la humanidad en la Tierra y nuestro último lugar, solos o junto a muchos en el universo.